entender a la Venezuela del presente sin el elemento Cuba? No es posible, no es posible entenderla porque ¿cómo se llama? La influencia que tuvo Fidel en Chávez fue muy grande, no solamente en Chávez, sino en el presidente actual Maduro, que también se formó en Cuba. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards, el lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es licenciada en Filosofía y también máster en Gerencia Empresarial por la Universidad Central de Venezuela. Se ha especializado en gerencia de organizaciones empresariales, ha hecho cursos y ha viajado por el mundo preparándose y perfeccionándose. En lo que tiene que ver con su actual desempeño es la gerente general del Centro de Estudios Independientes y sin fines de lucro totalmente privado llamado Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, o como lo conocemos todos en la región del mundo, el Se Dice Libertad en Venezuela. Es una luchadora por las libertades individuales, me consta, está siempre dando la batalla en Venezuela, en su querido país, y es además una gran amiga, es Rocío Guijarro, quien está del otro lado. Rocío, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Garrett, encantada de estar en tu programa, gracias por esta presentación y bueno, un saludo a tu audiencia y bueno, un cariño inmenso que tengo por Argentina y en especial por los think tanks que están allá luchando también por estos ideales y especialmente por la Fundación Libertad de Rosario, a la que conozco muchísimo y a la que quiero muchísimo, no solamente a sus integrantes, sino a todo el trabajo que desarrollan. Muchísimas gracias, Rocío. Si te parece, conectamos y empezamos de lleno con un tema que nos convoca. Y para preguntarte por tu análisis especializado, que le has dedicado muchísimo tiempo, porque cuando hablamos de Venezuela, nosotros tenemos aquí en la Argentina, sobre nuestro país, la preocupación por el relato, por la narrativa, por la construcción de una historia que no necesariamente se corresponde con la realidad. ¿Cómo es ese relato que ha construido el régimen dictatorial en Venezuela? Sí, bueno, es el relato de todos los populistas, que no es nuevo para nuestra región, para América Latina. Esto ha venido construyendo desde hace muchísimos años y vino la Revolución Cubana. Y bueno, es la narrativa de que lo que ellos hacen es en favor de los más necesitados, en la creación de un hombre nuevo, en hacerle creer a la gente que ellos son los que van a solucionarles los problemas. Y resulta que esa narrativa, cuando la ponen en práctica, nos damos cuenta, los ciudadanos, de que nada de eso es verdad. Que esa narrativa lo que contribuye es a crear más pobreza, es lo que contribuye a crear que el hombre nuevo se convierta casi en un parásito porque no tiene la posibilidad de desarrollarse como si serían. Entonces, bueno, estas narrativas fracasan al final de cuentas cuando se acaba, como decía Margaret Thatcher, el dinero de los demás. Y bueno, Venezuela, tenemos casi 23 años padeciendo esta narrativa, pero bueno, ya hay un cambio total de que no es por allí el camino para lograr la prosperidad y el progreso en el país. Como una cosa recurrente a pesar del fracaso que es ese relato para toda la región y para todos los países que lo han vivido, ¿no? Rocío, es muy impresionante a la distancia como cuando uno ve videos del dictador fallecido, del tirano fallecido de Hugo Chávez, como al principio, antes de llegar al poder, se llenaba la boca hablando de capitalismo y de cosas que parecían querer intentar convencer a cierto sector de la población. ¿Llamaba la atención en ese momento lo que Chávez decía? ¿Ya se imaginaban lo que podía terminar siendo o en ese momento lograba engañar todavía? Bueno, lograba engañar, por supuesto, no a todos. Quiero hacer un poquito de historia para tu audiencia. El movimiento militar de Chávez
le da un golpe en 1992 al gobierno democrático, el segundo gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, que por cierto, ese gobierno estaba haciendo una serie de reformas que iban encaminadas a que el país empezara y del progreso, ¿no? Estaban tomando medidas muy de apertura económica, muy de libertad económica, además desentrabando todo lo que produce el socialismo, que es exceso de burocracia, de trámites, de controles, etcétera, ¿no? Y este señor Chávez organiza un golpe de Estado, el cual fracasa, ¿no? Fracasa, pero ahí ya empezó como empieza el relato de que la gente decía, no, el gobierno de Carlos Andrés Pérez tiene que cambiar. La gente nunca acepta, pues, reformas, ¿no? Y más cuando son reformas que de alguna manera tenían parte de gradualidad de shock. En el momento Chávez lanza un discurso cuando lo apresan, cuando él depone las armas, y dice, por ahora no hemos logrado los objetivos. Y ese por ahora se convirtió también en un eje transversal del relato y de la narrativa de lo que iba a venir después. Muchos, por supuesto, nunca creímos en lo que él decía cuando se convierte en candidato a la presidencia, bueno, lo que permite la democracia, ¿no? Y empieza con ese discurso que tú bien dices, encantador y de, tú sabes, de tratar de decir, no, yo voy a hacer las cosas bien, y se fue reuniendo con todos los sectores, el sector empresarial, el sector sindical, etcétera, y era un encantador de serpiente. La verdad es que los populistas, si tienen algo, es que su discurso y su manera de expresar van convenciendo a la gente, ¿no? Pero, y que iba a cometer un magnicidio, porque su plan era matar al presidente. Entonces, eso es imposible que uno pueda pensar que aunque vaya por la vía democrática, entre comillas, pueda lograr hacer un gobierno democrático, ¿no? Pero sí fue convenciendo, incluso había sectores políticos y sectores empresariales que creyeron que podían manipularlo o manejarlo, y pues la cosa no fue así, porque ya venía él con todo un plan que además venía concebido a partir de sus reuniones en Cuba. Su hermano mayor era muy comunista, se había formado en Cuba, entonces ya eso venía todo un plan establecido que lamentablemente pues terminó en lo que es Venezuela hoy en día. Rocío, mencionaste a Cuba un par de veces recién en tu alocución y me parece que ya adelantás la respuesta, pero te lo pregunto para que profundices. ¿Es posible entender a la Venezuela del presente sin el elemento Cuba? No es posible entenderla porque ¿cómo se llama? La influencia que tuvo Fidel en Chávez fue muy grande, no solamente en Chávez, sino en el presidente actual Maduro, que también se formó en Cuba, y además todo el plan de hacer de Venezuela el socialismo del siglo XXI y que en ella se incorporaran las demás regiones, los demás países de la región, era un plan establecido desde Cuba y desde Fidel. Bueno, es tanto así que Venezuela en los años de Chávez y aún todavía, pues se empezó a incorporar, a venir al país, pues en ese intercambio que había comercial y ideológico, pues empezaron a llegar médicos cubanos, expertos en el tema de deporte de Cuba, y por supuesto llegó el aparato de inteligencia cubana, que es el G2. Entonces, y todo eso además, Venezuela dotaba, porque bueno, Chávez llegó y en sus primeros años hubo el boom de los commodities, que también para Argentina fue importante por el tema de la soya, en Venezuela el petróleo, y bueno, petróleo gratis para Cuba, que todavía, a pesar de que Venezuela ya no produce lo que producía, pues todavía se le dota a Cuba de petróleo sin costo alguno, sino puro costo para los ciudadanos venezolanos. Claro, ahí más que claro lo que decís con respecto a cómo son los venezolanos que en la diaria tienen que pagar por lo que el régimen dictatorial hace. Rocío, te pregunto por la experiencia personal, porque uno lo vive desde fuera y lo ve desde fuera, siempre con mucha preocupación.
Uno ve la persecución a los medios periodísticos, uno ve la persecución a los que no opinan como el régimen. ¿Cómo es la vida cotidiana para el que se anima a decir lo que piensa y a pensar distinto en la dictadura chavista? Sí, hay mucha persecución, por supuesto. Todo aquel que se opone al régimen con mensajes o con posturas o con posiciones, por supuesto que son atacados verbalmente. En este momento, pues nosotros también fuimos objeto de ataques verbales y de demandas en las cuales tuvimos que ir a declarar ante la policía del gobierno, pero eso ahora ha bajado un poco la forma, han matizado la forma de hacerlo, y bueno, es a través de ataques verbales y persecución, sí, a los medios, a la mayoría de los medios que hacen investigación profunda de toda la corrupción y todo lo que hace el régimen, pues por supuesto están siendo muy perseguidos. Esto te obliga a un poco, ya que como yo vivo aquí, vivimos Claro. aquí, y tenemos que bajar un poco el volumen de las cosas que decimos, decirlas de otra manera, no personalizar, que eso es muy común de los comunistas en sus mensajes, Hmm. pero siempre defendiendo las ideas, siempre poniendo en claro que lo que no funciona y lo que sí funciona. E incluso nosotros, con el tema de los derechos de propiedad, que como tú bien sabes, aquí hubo una campaña desde el gobierno de expropiaciones bastante fuerte, que desde nuestro punto de vista, pues eso es la causa de esta crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, porque el campo quedó desierto, porque aquellos que producían fueron expropiados y a quienes el gobierno se los dio no sabían cómo cultivar alimentos. Entonces todo ese proceso de expropiaciones produjo, bueno, aquellos momentos en los años, hace como 4 años, 5 años, pues que tuvimos esa escasez tan fuerte en Venezuela, y todo fue producto de esa expropiación. Entonces nosotros hemos llevado, en CEDICE tenemos un observatorio de derechos de propiedad donde hemos Sí. llevado todo el mapeo de todo lo que se ha expropiado en Venezuela. Hemos hecho incluso un proyecto de ley para cuando haya una Asamblea Nacional o un Congreso de verdad que legisle en pro del desarrollo, pues una ley de devolución de esos activos expropiados, porque hay que devolverle a la gente lo que se les expropió y hay que pagarle a la gente aquello que se les expropió. Porque también ha habido privatizaciones a la rusa que no sabemos a quiénes ni cómo, es un secreto muy bien guardado, Terrible. pero sabemos que también ese proceso se está dando. Rocío, cuando uno lee las cosas de Venezuela desde la Argentina, y probablemente cuando ustedes leen desde Venezuela muchas cosas sobre la Argentina también, uno siente que el realismo mágico de Gabriel García Márquez ha hecho su raíz en la región. Desde dentro de Venezuela, las cosas que nos llaman la atención a los que estamos afuera, ¿llaman la atención o se han acostumbrado completamente? No, llaman la atención, por supuesto. Y cuando vemos Argentina, pues decimos, pero ¿cómo es posible que viendo el caso de Venezuela hayan elegido otra vez a un señor que va por el mismo rumbo y que va a hacer daño al país, ¿no? Y nos damos cuenta que aquellas cosas que son tan parecidas, tan iguales, a Venezuela, que bueno, ya no nos llaman tanto la atención como antes, como al principio, porque vemos entonces que los otros países van tomando otra vez el mismo camino. Ya hubo, cuando Chávez, todos estos países metidos en el socialismo del siglo XXI, se salieron de ellos a partir de elecciones y se fueron eligiendo presidentes democráticos, y luego, pasado un tiempo, vuelven entonces otra vez a caer los países en esa receta que no funciona, ¿no? Entonces ya para nosotros nos pasó con el caso de Perú, que muchos venezolanos fueron a alertar sobre la persona que fue electa, o sea, que había que tener en cuenta, pero la gente, bueno, cada quien toma la decisión que toma y bueno, después entonces sufre las consecuencias y cambiará pues un poco también lo de Chile, que es como una expectativa que hay allí con este señor, pero que
bueno, ya, dado su mensaje, pareciera que va por el mismo camino de Venezuela. Luego viene el señor Petro en Colombia, que es un peligro para nosotros porque Al lado. estamos tan cerca, es una frontera tan vibrante que, bueno, que ya estamos en problemas y en conflictos. Las relaciones con Colombia están rotas, no tenemos embajada ni nada de eso aquí en Venezuela, pero es una frontera donde están saliendo millares de venezolanos para atravesar no solamente Colombia e irse para otro lado, sino para quedarse allí. Entonces, es una cosa que el ser humano es bastante complicado, ¿no? Muy complicado, Rocío, y sí, yo a veces siento que la única diferencia que tienen algunos políticos en el discurso entre Venezuela y Argentina es la tonada. Ustedes tienen una tonada caribeña, es más amable, la nuestra a lo mejor es más dura, pero básicamente luego el mensaje es el mismo. Te conecto con otro tema que Argentina y Venezuela tristemente comparten, y que es la inflación. ¿Cómo se vive la inflación en Venezuela, que es quizá uno de los pocos países que tiene más inflación que la Argentina? Exactamente, sí, nosotros además conocemos mucho el caso argentino de la hiperinflación anterior, cuando vino la caja de conversión y se estabilizó a través del dólar la moneda, ¿no? Entonces Exacto. siempre, ¿no? Siempre poníamos como ejemplo el tema de Argentina y la hiperinflación y lo que sufrieron los argentinos, que no deberíamos caer en eso. Bueno, y Venezuela resulta que tiene la hiperinflación más alta del planeta. O sea, del planeta. Yo creo que Argentina en ese momento no era la más alta, pero para la región sí era, para América Latina. Bueno, ¿y qué pasó con esa hiperinflación donde el gobierno ha hecho reconversiones monetarias, controles de precios, etcétera, etcétera? Pues que la gente fue girando hacia una moneda que le diera valor y que le permitiera transar. Y bueno, ahora tenemos una especie de dolarización de facto, no es oficial, eh, pero continúa la inflación. El gobierno acaba de hacer otra reconversión y le quitó los 6 ceros otra vez a la moneda. Que tú muy bien sabes, Garre, porque Argentina lo ha vivido, le puedes quitar ceros a la moneda, pero la inflación y la hiperinflación continúa. Nosotros le quitamos 13 en su momento, 13 ceros, así que... Sí, aquí van 14 ceros en las 3 reconversiones o 4 reconversiones que ha hecho el gobierno, ¿no? Y además tenemos una pobreza que, según la última encuesta que se llama la encuesta de condiciones de vida que hacen las más importantes universidades del país, pues la pobreza en Venezuela está en el 90 y pico %. O sea, eso es una cosa que nunca se había visto en un país que además disfrutaba de la riqueza petrolera Sí, uno de los países más ricos y avanzados de la avanzado. región. Exacto, bueno, y Argentina también, que fue el país más rico de la región en sus años, donde tuvo tanto boom con el tema de exportación de carne y todo eso. Entonces, bueno, Venezuela, imagínate, país petrolero, riqueza, Venezuela Saudita, pues da barato el dame dos, todo eso que vivimos los venezolanos, pues llegamos a un momento en que, bueno, todo eso se derrumbó, todo eso estalló, producto de estas políticas, de este régimen. Pero fíjate tú que no les ha tocado, debido a que destruyeron la industria petrolera, destruyeron totalmente la industria petrolera, votaron a los técnicos que eran, pues, por mérito, unos de los mejores técnicos y ingenieros del mundo en el tema petrolero. Y bueno, la empresa petrolera no está produciendo casi nada, está produciendo aproximadamente como 600.000 barriles y no puede aprovechar este aumento del precio que tiene este conflicto Rusia-Ucrania, porque, bueno, Venezuela tiene negocios con Rusia y no está produciendo la cantidad como para aprovechar eso. Entonces, todo eso se juntó y, bueno, Venezuela estalló, escasez, tenemos todavía muchísima déficit en el tema de los servicios básicos. Claro, Pues, por ejemplo, ahorita en mi casa, pues no tengo agua porque no ha qué llegado locura. de la calle. Entonces, ¿qué nos ha tocado a los venezolanos, a los ciudadanos? Pues poner estos tanques de agua, los pones, bueno, en un lugar donde no se note mucho, porque te llega el agua a las 8 de la noche, de 8, 8:30, para poder que se llene el tanque y utilizar el agua. Hay cortes de luz permanentemente, el tema de la conectividad es muy mala, así que si se nos corta este programa, ya sabes que es por esta situación, porque bueno,
La empresa grande de telecomunicaciones es del gobierno, porque el gobierno estatizó y expropió todo este tipo de servicios. Entonces los tiene ellos y por supuesto, bueno, el fracaso total en ese sentido, ¿no? Y el agua, que es un recurso tan vital, entonces uno Seguro. empieza a privatizarse, pues con la gente a comprar unas plantas eléctricas, las empresas a comprar plantas eléctricas para poder seguir con su producción, y bueno, y los que no tenemos capacidad para comprarnos una planta eléctrica, bueno, tenemos velas o linternas o este tipo de cosas, ¿no? Pero es así, seguimos padeciendo, pero el gobierno, como te decía, no le ha quedado de otra sino que flexibilizar los controles de precio para que pueda entrar de alguna manera un flujo de dinero a Venezuela, pues producto pues de no te he contado que Venezuela han migrado casi 7 millones de personas. Un éxodo del que Argentina ha recibido una parte importante y un éxodo masivo que no se ha visto en este siglo seguro, Rocío. Exactamente, y agradecemos a Argentina que haya recibido a tantos compatriotas, porque de verdad muchos se fueron para allá y están, gracias a Dios. También ustedes los han acogido, oye, vale, con mucha gratitud les transmitimos esto, porque de verdad que es un problema serísimo para Venezuela. Se ha ido mucho talento, pero se ha ido también gente que, bueno, que de escasos recursos, gente Claro. buscando oportunidades en otros países. Y entonces este tema del éxodo y este tema también de las remesas que se están recibiendo, pues, y los empresarios también trayendo algún capital que tenían fuera para poder estabilizar un poco su producción, su trabajo, mantener a sus trabajadores. Entonces se ha producido esta dolarización de facto que ha permitido pues que de alguna manera vengan productos de fuera. Ahí hay un boom, nosotros le llamamos bodegones, Sí. Que son puros productos importados. Por supuesto, ya todos los supermercados, las tiendas, todo es en dólar, hasta la fruta, los Locura. fruteros en la calle, pues un aguacate o un banano, un plátano, $1, etcétera, ¿no? Y el gobierno de alguna manera se ha hecho la vista gorda a esto, porque no le queda de otra manera. No es una dolarización oficial, por supuesto, no puedes pagar ningún servicio básico ni ningún impuesto en dólares, pero ellos poco a poco han abierto este camino para que la gente pueda manejarse de esta manera, y además los mecanismos para tú pagar en dólares son cualquiera, pues puedes pagar con tarjeta de crédito internacional, con el mecanismo de Zelle, que yo no sé si ustedes lo conocen allá. ¿Qué es? La plataforma Zelle, Z-L-L-E. Sí, no la conozco. Los bancos americanos tienen una plataforma IP directo que se llama Zelle, entonces tú puedes hacer transferencias mediante este mecanismo y no tiene ningún fee ni ninguna comisión, ¿no? Entonces este mecanismo es el más usado por los venezolanos en este momento que tengan cuentas en el exterior, ¿no? Eso es, bueno, si son $30, $100, $40, 50, tú pagas a través de eso, y además lo puedes hacer desde el teléfono con el nombre y el correo de la persona. Entonces le he preguntado a colegas míos, así como a ti, que si conocen ese mecanismo, y lo conocen muy poco. Sí, la verdad que sí. Uno que otro que se llama Vemo. Y ese bueno, sí lo conozco. Bueno, es estadounidense también, creo, y funciona parecido a PayPal, ¿no? Exacto, pero el PayPal creo que está cobrando una comisión, pero este es IP. Entonces, es Vemo, también es como el Zelle. Y entonces es un mecanismo que se usa mucho, y en todas partes tú vas a un restaurante, un supermercado, te dice Zelle y el nombre y el correo electrónico a donde vas a transferir. Entonces, además, bueno, de efectivo, que como te dije viene por las remesas, etcétera. Entonces ya la gasolina, es que es Todo una está en cosa dólares, sí. tan absurda, ¿no? Que aquí hubo precisamente el día de hoy se está celebrando 33 años de una protesta muy grande que se llamó el Caracazo, que Sí. fueron saqueos a todo, bueno, hubo muchos muertos, víctimas,
Esa protesta se formó precisamente por el aumento de la gasolina que había propuesto Carlos Andrés Pérez, como te decía, en su segundo gobierno, que estaba haciendo reformas, y una de las reformas más importantes era acabar con ese subsidio tan fuerte que tenemos en la gasolina, y propuso un aumento muy leve. Y ahí fue una cosa, pero no creemos que haya sido espontánea, pero se produjo pues en todo el país una trifulca y saquearon los supermercados, las tiendas, todo, y bueno, hubo muchas víctimas, por supuesto, y hoy se cumplen 33 años. Y ahora, pues la gasolina se dolarizó. Hay gasolineras subsidiadas, por supuesto, que ahí se hacen muchísimas colas de carros Claro, para interminables. acceder, claro. Y bueno, y en las otras que tú pagas en dólares. Por ejemplo, yo acabo de llenar, mi carro es un carro utilitario, con 40 litros se llena, y pagué $20. No es que las bombas tengan diferentes precios, no, sino es como estándar la cosa, pero ya tú vas, y si tienes dólares, lo pagas en dólares, no tienes que hacer esa cola, ¿no? Entonces, fíjate, esta es una política, todas las políticas públicas se han ido dando muy mal diseñadas, casi como yo diría, no lo voy a decir pero sí pienso que es como decía Hayek, spontaneous order, pues, o sea, Claro. la gente va a buscar la orden espontánea, aquello que tenga más valor, que le permita adquirir los bienes y servicios y que le permita ahorrar también. Entonces, eso significa el dólar, ¿no? Incluso aquí los economistas hablan de inflación en dólares, que a mí me parece un poco una distorsión, porque el dólar no se infla, pero si hay aumentos. A Venezuela se ha puesto carísimo en dólares. No sé cómo está Argentina, que también En algunas ustedes. cosas sí, en otras no, también tenemos esas distorsiones relativas de precios. Distorsiones terribles, entonces mucho más caro que pudiera ser en Estados Por Unidos. ejemplo, los electrónicos y demás, o cuestiones que no son fáciles de importar, obviamente son más caras en la Argentina y más difíciles de conseguir que comprándolas en los Estados Unidos. Un celular, por caso. Claro, sí, aquí también. Y bueno, algunos, hay muchos negocios ahorita de estos bodegones grandísimos de artefactos eléctricos, entonces consigues de todos los precios. Pero, bueno, sí, hay muchísima distorsión porque no es una dolarización oficial. Claro. Entonces, y las empresas también están pagando de algún modo a sus trabajadores un bono compensatorio en dólares también. Entonces, hay mucha distorsión, pero bueno, nos estamos manejando con el dólar, pues, para todas las actividades y cambiamos a bolívares con el que tenga bolívares para poder pagar estos servicios que todavía están en bolívares en el país. Pero el gobierno yo creo que poco a poco va a ir poniendo también los servicios en dólares, y porque se hacen la vista gorda y son muy perversos, son muy perversos. Rocío, otra de las cuestiones, y te cambio de tema, a la cual también le dedicas mucha atención porque lo disfrutás primero y porque lo analizás también desde lo filosófico, tiene que ver con los objetos culturales, tiene que ver con tu pasión por el cine, por la música, sé que te encantan los Beatles, por ejemplo. ¿Cuánto de lo cultural te parece que podría llegar a empujar para que en la región y particularmente en Venezuela alguna vez se tomen las decisiones correctas? Sí, yo creo que tenemos que apuntar hacia eso, Garrett, y yo sé que ustedes allá en la Fundación Libertad y hacen mucho también de este trabajo. Nosotros tenemos un área que la llamamos Cultura en Libertad, y precisamente para impulsar a través de la cultura y los análisis que se hacen de las diferentes áreas, tanto la música, la literatura, las artes plásticas, todo ese ámbito que tiene la cultura para transmitir ideas de libertad, hay que, bueno, ¿cómo se llama? Explotarlo, transmitirlo, potenciarlo, porque creo que en nuestras organizaciones nos hemos dedicado más al área del tema económico, o al tema más político, con P mayúscula, por supuesto, y a este campo no le habíamos dado tanto auge, que yo creo que es importante. Bueno, Mario Vargas Llosa, nuestro ídolo, nuestro guía, ha puesto este tema en la agenda siempre, y yo creo que hay que potenciarlo, es algo que tiene la izquierda, que ha tenido siempre en la cultura uno de sus pilares fundamentales,
la música, los cantantes. Bueno, yo me acuerdo, porque puede ser hijo mío, Garrett, pero en Argentina, bueno, había unos cantantes de protesta, bueno, Mercedes Sosa, pues, Sí. Atahualpa Yupanqui, además con unas letras muy, muy lindas, unos poemas muy lindos. En Chile, Violeta Parra, el Quilapayún, el Inti Illimani, y bueno, en Cuba ya sabemos toda la música que salió de allí, en Así es. Brasil, la nueva trova, el tropicalismo, etcétera. Y nosotros, que somos un poco más aterrizados, los liberales, pues no le hemos dado el impulso que tenemos que darle a eso, de la música. ¿Por qué no tenemos más músicos, cantantes liberales que nos apoyen en la labor que hacemos con la música, que llega a más gente? Llega a más gente, los cuentos, los poemas, y llegan a otros públicos también. Entonces, bueno, a partir de ese afecto que le tengo a estos temas, y además me acompañan otras personas en la institución, como la doctora Andrea Rondón en esto, queremos darle un impulso al tema de la cultura. No hemos conseguido muchos cantantes, estamos tratando de ver cantantes afines a nuestras ideas que se pongan en esto, en la salsa, en lo pop, en lo que sea, que se arrimen a estas ideas para transmitirlas a través de su talento, ¿no? Del talento que tienen, pues, poemas. Precisamente ahorita estamos haciendo, en alianza con Caminos de la Libertad y el Centro Salinas, un ciclo de los libros prohibidos, y ayer fue el primero sobre Requiem de Anna Anatolfa, que era rusa, pero escribe. Requiem es un poema espectacular de esta mujer que fue prohibido, por supuesto, y que ella fue además atacada, y que su familia también sufrió mucho. Pero entonces ese tipo de cosas que te mueven el sentimiento y que te hacen reflexionar, creo que tenemos que ponerlos todos nuestros institutos y los que trabajamos en pro de la libertad a la luz del público y en la agenda, para que sea a partir de allí un debate permanente de la libertad. Sí, me encanta. Imagínate los Beatles. Los Beatles tenían sus cositas izquerdosas, pero tenían también mucho del tema de libertad y de crítica, tema de los impuestos, pero... De Taxman, el recaudador. Sí, exacto, Taxman, pero el tema de la transmisión, de la sensibilidad, de cómo mover fibras a través de todo lo que es el cine, que me encanta. Yo estoy haciendo ahorita un curso muy bonito, Garrett, sobre la antología del cuento americano de Richard Ford. Qué interesante. Y es un paseo extraordinario por todo lo que ha sido la cultura americana, desde el primer cuento, que es Rip Van Winkle. No sé si te acuerdas, aquel tipo que se queda dormido y despierta a los 100 años. Ese fue el primer cuento. Entonces hemos pasado interesante, porque es que la cultura americana, de verdad, bueno, y todas nuestras culturas son de verdad importantes y profundas. Y bueno, ahorita vamos por el tema de la segregación, ¿no? Con un cuento de James Baldwin que se llama Sonny Blues. Entonces todo el tema de lo que Estados Unidos ha vivido con la segregación y todo eso, ¿no? Entonces, cómo a partir del cuento, de la literatura, de la música, de las artes plásticas, bueno, llevar las ideas de la libertad a todas las audiencias. Rocío, te hacemos la última pregunta de esta entrevista, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Rocío Guijarro? Mira, sabes que lo he pensado mucho, y ¿qué me inquieta a mí? No llegar a ver a Venezuela libre. O sea, que de repente me pase algo, porque siempre puede pasar, ¿no? Es lo más cercano que tenemos. Porque yo he luchado durante más de 40 años porque Venezuela entienda que es a través de las ideas de la libertad, del respeto y la garantía del derecho de propiedad, de la libertad económica, de las instituciones sólidas, de una democracia que te garantice que tus derechos están protegidos y que tú puedas desarrollar tu creatividad, tu innovación en un país que va a permitir eso, y que todo el mundo va a ser próspero y que se va a acabar la pobreza. Entonces, si he trabajado tanto, a veces me preocupa no llegar a verlo. Entonces, esa es una de mis inquietudes, no llegar a ver el progreso de Venezuela.
Rocío, has sido muy amable con tu tiempo, con nosotros, nosotros agradecidos del tiempo que has compartido aquí con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y te deseamos el mejor de los éxitos y que tengas un gran 2022. Gracias, Garrett. Yo encantada, me encantó esta entrevista, cómo la llevas. Además, creo que la conversación fue muy divina y espero que tu audiencia la disfrute también. Y aquí en Venezuela, pues estamos a la orden, siempre para apoyar las buenas causas en pro de lo mejor y de la libertad de todos nuestros países. Muchas gracias y saludos a todos. La teníamos a Rocío Guijarro aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.